Ah, bien, bien, bien. Bueno. Cuando ustedes digan, ¿eh? Gracias. Bueno, primero agradecer la presencia de ustedes en la sala. El lóbulo frontal de ustedes ha decidido estar por encima del hipotálamo, así que gracias por estar y compartir esto. Agradecer a Carlitos, obviamente, y a Tommy. No solamente agradecer, sino felicitarlos por estas décimas jornadas de psiquiatría acá en Tandil. Es cierto, yo vengo desde Corrientes y vengo manejando desde Corrientes. Así que el agradecimiento que me hayan permitido charlar con ustedes. Como no está mi presentador, me tengo que presentar quién soy, obviamente. Bueno, yo me llamo Luis Alberto Semper, soy médico psiquiatra y médico neurólogo. Trabajo en la ciudad de Corrientes desde hace mucho tiempo, van a ser 50 años que hago psiquiatría. Y como decía ayer, eh, cuando comencé mi carrera en Mendoza, donde me formé, trabajé más como neurólogo, específicamente como electroencefalografista. Y cuando volví a Corrientes, comencé a trabajar más en psiquiatría. Mi padre era psiquiatra, era profesor de la cátedra de psiquiatría en Corrientes. Llegó a Corrientes en el año 1954, o sea que el apellido de mi padre sigue conmigo desde el año 1954 en Corrientes. Y tengo un centro donde se hace docencia, investigación y por supuesto ascendencia médica, muy vinculado a la biología, ¿no? a la neurología, a la psiquiatría biológica. Así que bueno, todos los aportes y estudios que he hecho están vinculados a la clínica. Básicamente no hacemos investigaciones farmacológicas, sino a la clínica, a encontrar predictores o marcadores biológicos de distintos cuadros clínicos. Bueno, vamos a hablar sobre movimientos anormales en psiquiatría. Yo me presenté, quiero saber si hay algún neurólogo entre ustedes. No, son unos años, o sea, tenés conocimiento. O sea, trabajabas en un servicio de psiquiatría, neurología, paciente psiquiátrico. Era muy común eso. Exacto, eso es muy común. Bueno, ¿y somos todos psiquiatras? Todos son psiquiatras, ¿no? ¿Hay alguna especialidad? No. ¿Alguno de ustedes conoce algún texto de psiquiatría que hayan leído que tenga al menos un capítulo sobre movimientos anormales? No. Bien. Yo tampoco. Ahí les puedo decir que, por ejemplo, el DSM-5 habla sobre movimientos anormales producidos por psicofármacos. Movimientos anormales del neurodesarrollo, movimientos anormales catatónicos. Otro tema que sería hablar por qué sacaron la esquizofrenia catatónica y lo pusieron como no esquizofrenia. Eso sería un tema interesante de abordar después. ¿Alguno conoce alguna clasificación sobre movimientos anormales en psiquiatría? Tampoco. Bueno, no las hay. Y si hay alguien que ha escrito sobre esto, hay un tema que se llama Movimientos anormales en adultos, que lo escribió el doctor Monchablón ¿cómo se llama? En una revista Almayón. Es muy interesante, muy didáctica, muy abarcativa, pero a la hora de estar frente a un paciente me parece un poco eh, pesada. Pesada, lo estoy diciendo que uno tiene que tener todo eso en la cabeza y cuesta mucho frente a un paciente. Ahora, fíjese lo interesante que un texto de neurología ocupa aproximadamente un tercio o una cuarta parte por lo menos de hablar de movimientos anormales. O sea, la neurología se ocupa de los movimientos anormales. Es más, hay servicios de neurología que tienen solamente movimientos anormales. Así como hay servicios de epilepsia, de enfermedades desmielizantes, bueno, de movimientos anormales hay servicios también. Y no hay ningún servicio de movimientos anormales en psiquiatría. Sin embargo,
Piensen ustedes que los movimientos anormales son los únicos, o probablemente los únicos, signos que tenemos en la psiquiatría. No hay otro signo tan importante. Y que la presencia de los movimientos anormales en sí mismos pueden hacer el diagnóstico total del cuadro. Y no lo sabemos ver. No nos enseñaron a verlos. Entonces lo que voy a decir de ahora en adelante, estos pocos minutos, es una apreciación personal de por qué ocurre esto. Pero tómenlo como una apreciación personal. Resulta ser que seis siglos antes del nacimiento de Cristo apareció en Crotona, al sur de Italia, en lo que era la Magna Grecia, un señor que se llama Almeón. Ese Almeón era discípulo de Pitágoras. Y este señor lo único que hizo fue seguir, entre otras cosas, los nervios ópticos. Y se dio cuenta que los nervios ópticos llegaban al cerebro. Hasta ese momento se pensaba que nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra vida psíquica estaba en el corazón. Y Almeón dijo esto nada más. Nuestra vida espiritual, nuestra vida psíquica, nuestras emociones, el conocimiento del mundo, radica en el cerebro. Eso pasó desapercibido durante muchos años. Hasta que en el siglo XIX, fíjense la cantidad de tiempo que pasó, hasta el siglo XIX, un señor que se llama Philippe Pinel dijo: las enfermedades mentales no son problemas de que el hombre está poseído por espíritus. No se debe a que el hombre tenga un problema de moral. Entendió Philippe que la enfermedad mental era enfermedad médica y comenzó a hacer una pequeña clasificación sobre las enfermedades mentales. En el año 1817, un señor que se llamaba Parkinson describe la parálisis agitante. Unos años después, cerca del 40, un señor que se llamaba Griesinger dijo una cosa muy importante para la psiquiatría. Las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Más o menos al mismo tiempo apareció otro señor que se llamaba Karl Kahlbaum, que es el quien describió por primera vez las catatonías, haciendo alusión que él había visto que algunos pacientes que estaban infectados con enfermedades, específicamente la sífilis, tenían una serie de pasos que pasaban desde la depresión, la manía, parálisis y terminaban en la demencia. Esa parálisis se llaman parálisis de Lissauer. Y entonces él dijo, hay algunos pacientes que tienen lo mismo y no están infectados y que tienen un curso parecido, tienen depresión, tienen manía, pero en vez de tener parálisis tienen espasmos musculares y terminan también en la demencia. Entonces él describe la famosa catatonía de Kahlbaum, que después Emil Kraepelin la toma para describir su demencia precoz, junto con otros cuadros clínicos. Al poco tiempo de Kahlbaum aparece un señor que se llama Charcot. Charcot lo que hace no es de 10 años tarda en observar lo que se llamaba histeria. Histeria era un término que lo habían puesto los egipcios y los griegos a una cantidad de síntomas que consideraban se producían por la migración del útero en las mujeres por el cuerpo, y eso producía la histeria. Y él dice, la histeria es una enfermedad del sistema nervioso, pero que no podemos mostrarla, no podemos encontrar una anatomía patológica de la histeria. Pero estaba convencido que era un funcionamiento anómalo del cerebro y que se exponía y se expresaba cuando el individuo estaba ante situaciones de tensión. Al poco tiempo, en 1895 específicamente, cuando se hace la primera radiografía de cráneo, en el mismo año, aparece un señor que se llamaba Sigmund Freud. Sigmund Freud describe la histeria, pero cambia la historia de la psiquiatría. Fundamentalmente la cambia. Con muchos aportes que todos ustedes saben. Pero él dice, esto no es un problema del cerebro ni el funcionamiento del cerebro. Él describe un aparato psíquico y como ustedes saben, hay un conflicto de intereses
dentro de ese aparato psíquico que se expresa en lo que se llama histeria de conversión. Todo muy lindo, pero fue en ese mismo momento de comienzo del siglo XIX y comienzo del siglo XX, perdón, en que hipotecamos nosotros. El título que teníamos los psiquiatras del cerebro se lo entregamos así de manos a los neurólogos. Se acabó la neurología y se acabó el cerebro para los psiquiatras. Recién en la década del 70-80, cuando comenzamos a entender la neurobiología de las depresiones, de la esquizofrenia, los psiquiatras volvemos a tomar el concepto del cerebro. Por eso todo movimiento anormal para un neurólogo es un movimiento conversivo. O sea, el diagnóstico que hacen los neurólogos es por descarte. Cuando no pueden describir que algo puede ser demostrado, es psicógeno conversivo. Entonces, ¿quién los tratan? Los gurúes que no saben nada del cerebro, pero saben e intuyen que esa persona tiene un conflicto intrapsíquico. Lo dan de contado. Y tienen que sumergirse dentro de la vida pretérita de este individuo para encontrar ese conflicto y resolver el problema y que esa persona no sea más conversida. Entonces, durante 60 años le entregamos el título del cerebro a los neurólogos. Ahora, lo que no puede... Y ahí aparece una frase maravillosa, por eso puse ese cráneo sin cerebro del profesor Márquez, padre de Andrea López Mate, que dice: comenzamos a caminar una psiquiatría anencefálica. No era necesario ver a un paciente, tenía que estar detrás del paciente, escuchando lo que decía el paciente, mientras nuestros primos hermanos, los neurólogos, están permanentemente observando a nuestro paciente. Creo que eso es lo que ha pasado para que no se puedan estudiar los movimientos anormales que hay en psiquiatría. Bien, ahora esto es mi opinión personal. Sigamos. A mí no me cabe duda, y si alguno la tiene, por favor que me diga, que todo movimiento normal o anormal emerge de la actividad normal o anormal del cerebro. Punto. Entonces, ¿será que esta? Uno se preguntaría qué parte del cerebro corresponde a la psiquiatría y qué parte del cerebro corresponde a la neurología. Hay tres esquemas, el de la izquierda mía, ahora sí, mirando para allá, el del medio y la de atrás. La izquierda, o la derecha mía, es una concepción muy clásica, donde se suponía, ustedes saben que hay, dentro de las fibras, hay vías de proyección, vías comisurales o interhemisféricas, y vías de asociación. Las vías de proyección son las que entran al cerebro, el input, las que salen del cerebro como actividad motora. Las vías de asociación son las que asocian los hemisferios, el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, posterior, la comisura antitalámica, que es la que ¿cómo se llama?, une los dos hemisferios cerebrales. Y las fibras asociativas, que son las que corren por debajo de la corteza cerebral, asociando distintas áreas cerebrales. Entonces, se planteaba que las vías de proyección son aquellas vías que pueden producir síntomas neurológicos, focales, uno lo puede ver. Y las vías de asociación no siguen vías que uno pueda medirlas a través de los reflejos, los movimientos, sino solamente las asociaciones superiores. O sea, sus funciones son, entre comillas, más aladas. Y entonces Wernicke plantea esto, que hay una disociación en estas vías entre distintas áreas del cerebro que hace que la persona no pueda integrar todas las funciones corticales del cerebro. Ese es el planteo de Karl Wernicke. De la disunción, exactamente. Otra forma de pensar es la genialidad de un maestro, un genio que se llama Juan Carlos Goldar, que él dice: el cerebro tiene dos partes, una parte dorsolateral convexa y una parte basal. La parte dorsolateral, la que está junto a la calota craneana, y la basal en la base del cerebro. La parte dorsolateral tiene dos porciones, de la cisura rolando hacia atrás y hacia adelante. La parte de hacia atrás, pariete tómper occipital, llega toda la información sensorial previo pasamiento por el tálamo, salvo la olfatoria, y entonces es el mundo de los objetos. Yo percibo los objetos del mundo y se proyectan en la porción posterior. Y emergen actos desde la parte anterior, la frontal. Y hay una relación configuracional entre los objetos y los actos y los actos y los objetos.
O sea, esto puede ser algo que me sirve en este momento para pasar las diapositivas. Y esto es un anteojo, no me sirve para andar en bicicleta. O sea, la relación configuracional entre actos y objetos se llama praxia. Y en la parte basal existen otras cosas que son los valores. Y él habla de tres valores: los valores éticos, los valores estéticos y los valores preventivos, aludiendo que probablemente la esquizofrenia sea una alteración especialmente de los valores preventivos. O sea, aquellas cosas que son amenazantes dejan de serlo y aquellas que no son amenazantes comienzan a ser muy amenazantes. O sea, él habla de una demencia pragmática. La demencia práxica, enfermedad de Alzheimer; demencia pragmática, esquizofrenia. Y por último, uno diría, ¿pero qué tiene que ver esto con los movimientos? Porque no nos explica los movimientos. Entonces la única forma de explicar los movimientos es entender los núcleos de la base, el K2 y el putamen. El K2 y el putamen, acuérdense que es un centro motor primitivo. Antes que se desarrolle la corteza cerebral, lo motor, lo que existía como motor inferiormente, es esa estructura. Lo que es corteza sensorial o parieto temporooccipital sería el tálamo. O sea, el tálamo era quien recibía la información, se la pasaba al estriado y al caudado, y el caudado ejercía una acción. Cuando aparece la corteza cerebral, esas funciones superiores pasan a la corteza. Pero estos núcleos no quedan indemnes, no quedan guardados, sino que coordinan no solamente los movimientos junto con el cerebelo, sino que además coordinan nuestra cognición y coordinan nuestras emociones. O sea, el mal funcionamiento de esto va a provocar siempre trastorno de la motilidad, trastorno de las emociones y trastornos cognitivos. Entonces vamos a ver dos tipos de rendimiento. Uno que son los miostáticos o extrapiramidales, que son aquellas alteraciones que vamos a ver en la neurología. El temblor de tipo de Parkinson, la corea, la atetosis, con todas las enfermedades que obviamente se describen: la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Wilson, la corea en Huntington de Sydenham, la enfermedad de FARC. Todas estas enfermedades producen trastornos de estos ganglios basales. Y dentro de los psicoquinéticos, que también son lesiones de las mismas estructuras, producen los síntomas catatónicos. Ahora, lo interesante de esto es que, por más que sea una afectación más basal, más neurológica, siempre van a tener síntomas psiquiátricos. La enfermedad de Parkinson comienza 3 años antes, seguramente, con síntomas depresivos, pero con síntomas depresivos muy particulares además. La enfermedad de Wilson, el 30% del debut de una enfermedad de Wilson es una enfermedad psiquiátrica, muy parecida a la esquizofrenia. La enfermedad de la corea de Huntington, la de Sydenham, también tiene síntomas psiquiátricos. La enfermedad de FARC, todas las enfermedades transpiramidales debutan o le aparecen durante el curso de su enfermedad cuadros psiquiátricos de toda índole. Pero también miren que las catatonías, o sea, los psicoquinéticos, también tienen síntomas motores. Cuando uno habla de catatonía crónica, estamos hablando de esquizofrenia, y vamos a encontrar que en los esquizofrénicos hay síntomas motores y son muy importantes de observarlos. ¿Estamos? Muy bien. Para seguir hablando de movimientos, vamos, ¿qué es un movimiento normal? Normal es preciso, adaptativo, armónico, funcional, fluido. Lo importante es que el individuo pueda iniciar, parar o modificar el movimiento. Si yo sigo hablando y sigo hablando con la mano acá, no hice ningún movimiento anormal, pero sin embargo no es armónico con lo que yo estoy haciendo. O sea, deja de ser normal por la falta de armonía, o puede ser por la falta de fluidez. Bueno, decimos que es anormal cuando es intrusivo, cuando es ajeno, cuando es involuntario y cuando es molesto. Eso es un movimiento anormal. Y cuando el individuo no lo puede controlar en la iniciación, en el curso, o no lo puede parar, simplemente. Fíjese qué fácil que es la definición. Carl Leonard decía que los movimientos se originan de 3 tipos: los movimientos voluntarios, los movimientos reflejos, expresivos y reactivos. ¿Qué es un movimiento voluntario? Susana, ¿podés levantar la mano, por favor? Yo le pido y ella levante la mano. Susana, separa la mano. Separa la mano.
Bueno, eso es un movimiento reflejo. No le pedí, eso es un movimiento reflejo. Eso que está haciendo en la cara de reírse es un movimiento expresivo. Y reactivo es si explotar una bomba, todos nos vamos a dar vuelta. No es reflejo a nada, es simplemente es expresivo. Los dos primeros, los voluntarios reflejos, parten de las neuronas piramidales que están en la corteza cerebral. Los otros dos, también de las cortezas piramidales, pero que están en la corteza subcallosa, están en la cara interna de ambos lóbulos frontales. Las que están en la cara externa tienen la vía piramidal, la que está en la cara interna tienen el fascículo prosencefálico medial. O sea, la expresión y las reactividades aparecen innatamente en el niño, por eso se llaman instintivas. Y vamos a ver primero que la mayoría de los trastornos de la motilidad que tenemos son movimientos instintivos. Yo me tomé el atrevimiento, dejando de lado que por supuesto Carl Leonard era un poco más importante que yo, de tomarme otro tipo de movimientos y que le puse, no sé qué pasó, identitario. Le puse mi nombre porque algo tengo que poner. Entonces le puse movimiento. ¿Qué es movimiento identitario? Es la cualidad o la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para construir un tipo de movimiento que nos identifica a nosotros. Si yo conozco a una persona y va caminando de espalda y digo, ese es Poli, es Susana, cuando yo la conozco. O sea, tenemos una sobreabundancia de movimientos que nos permiten identificarnos como si fuera nuestra firma. Y que vamos a ver que estos movimientos están primeramente alterados en muchos pacientes antes de comenzar un cuadro clínico. Pierden el talento de construir su propio movimiento identificatorio. Por eso le puse identitario. Bueno, acá me paro. Como no hay ninguna clasificación, me tuve el atrevimiento de hacer una clasificación. Pensé primero, ¿qué clasificación voy a hacer? La clasificación tiene que ser simple, tiene que ser accesible, tiene que ser práctica. Absolutamente simple, accesible y práctica. Por ahora es provisoria. ¿Por qué es provisoria? Porque solamente ha pasado por el tamiz de mi experiencia, que es muy poca. Seguramente la doctora Derito, que tiene muchísima experiencia, dirá, sí, pero te falta tal cosa. Entonces se llamará Semper y Derito, que para mí sería un honor, obviamente. Y si tenemos, le ponemos col, porque si yo le pone col es más importante todavía. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando medicina en primer año, dábamos física, bioquímica, anatomía 1 y histología 1. Y en cada una de esas materias que no tenían nada que ver, estaba, por ejemplo, Andreasen y Col. Y en química, Minguito y Col. Yo decía, qué importante que este Col sabe de todo. Entonces, bueno, pondría Col ahí. Bueno, ¿qué son los cualitativos? Los movimientos raros, lo extraño, lo que llama la atención. Cualquier movimiento que a ustedes le llame porque tiembla, porque es iterativo, porque es una mueca, ese es un movimiento cualitativo. La cualidad del movimiento es distinta. Ustedes miran, esta persona está haciendo algo distinto. No sabe nada de psiquiatría ni de neurología, nada, pero está haciendo un movimiento distinto. No es fluido, no es preciso, no es funcional, es ajeno. Entonces llamamos que ese movimiento es cuantitativo. Y los cualitativos son los movimientos en más o en menos. O sea, al mismo tiempo hace más cantidad de movimiento o menos cantidad de movimiento, o hace más rápido los movimientos. Ese tema no lo voy a tocar porque la clase me es corta, pero les voy a decir simplemente que, por ejemplo, los pacientes que tienen cualitativamente en más son pacientes inquietos, nada más que inquietos. Diagnóstico diferencial de un paciente inquieto, un timópata, un hipomaníaco o un TDA con H. Diagnóstico diferencial. Paciente quieto, básicamente, el paciente quieto es el depresivo. O sea, después discutiríamos eso, pero es básico. Así que vamos a ir solamente a los cualitativos. Ah, y mixtos. Uno puede tener un movimiento anormal raro, más rápido o más lento. Por ejemplo, lo voy a pasar en la neurología. Uno puede tener un temblor que es rápido, es ajeno, es iterativo, como es el temblor, pero puede tener una bradicinesia, o sea, su motilidad corporal es lenta.
Entonces, lo que a nosotros en la psiquiatría nos va a prevalecer siempre son los cualitativos. O sea, el movimiento extraño. ¿Estamos? Bien. Vamos a dividir así. Aquellos que se deben inespecíficamente, como son los síntomas soft o síntomas neurológicos menores que ya vamos a ver, los específicos, que son 4, siempre piensan en 4 cosas nada más. Son tics, es epilepsia, son síntomas funcionales o es catatonía. Solamente piensen en 4 cosas. Cuando estén frente a un paciente con movimientos anormales, piensen en 4 cosas, de las cuales después tienen que diferenciarles de los síntomas neurológicos, obviamente. Y por último, preguntarle al paciente si está tomando algún medicamento que pueda producir movimientos anormales. O sea, frente a un paciente, lo que van a ver primero es, en la primera consulta, ¿tiene síntomas soft? Segundo, los síntomas raros que tiene, ¿qué son tics? ¿Es una epilepsia? ¿Es una catatonía? ¿O son síntomas funcionales? Y por último, ¿está tomando algún medicamento? Síntomas soft. Los síntomas mayores son los de las vías. O sea, si yo tengo una hemiplegia, un síntoma mayor. O si tengo una reacción piramidal, por lesión piramidal, puedo tener una hiperreflexia al principio, bueno, una serie de cosas que hacen al foco. En cambio, los síntomas menores son síntomas de una frágil integración entre el lóbulo frontal y las estructuras de los núcleos de la base, básicamente. Y eso son muy significativos porque son muy sensibles. O sea, cuando ve uno un paciente con síntomas soft, es un paciente que tiene, le vamos a decir así, mal terminado, finamente mal terminado el cerebro, finamente, pero no es específico de ninguna enfermedad. Lo vamos a ver en la esquizofrenia, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el TDA, en los autistas. Vamos a ver siempre ese tipo de cosas. Puse en negrilla lo que vamos a ver, porque en realidad son todas estas cosas que hay que buscarlas, pero puse en negrilla el incremento del parpadeo, movimientos sacádicos oculares, la sincinesia y la acatía. Bueno, esto le voy a mostrar después, por supuesto, caso, ¿no? Con esto sí que es más fácil. La sincinesia, por las dudas que alguien no sepa, un chico que está cortando con una tijera, la boca, ¿no? Es una sincinesia. O sea, aparecen movimientos en otra parte del cuerpo similando o parecidos a lo que está haciendo con un movimiento voluntario. Lo otro, por supuesto, son síntomas o signos que hay que buscarlos. O sea, la marcha en tándem, saltar en un pie, bueno, todas esas cosas que no vienen a caso. ¿Qué son los tics? Primer elemento. Tics son contracciones musculares súbitas, rápidas, que generan movimientos y sonidos involuntarios, estereotipados. Y esto es importante para el diagnóstico. Son precedidos de una tensión y calman con el tics. Esos 2 elementos son fundamentales. Que tienen que haber tensión y que una vez que aparece el tics hay un estado de relajación. Pero, aunque haya tensión, el individuo puede voluntariamente detenerlos durante un tiempo. Hay unos pacientes que tienen Gilles de la Tourette, que sea la enfermedad del tics. Yo tenía un compañero que tenía el Gilles de la Tourette y se aguantaba. Esto lo vamos a ver, ¿eh? Se aguantaba y entraba a su pieza al rato y hacía un desastre, gritaba, puteaba, decía de todo y salía hecho un tranquilito. Bueno, hay formas simples, formas complejas, formas transitorias cuando duran menos de un año, permanentes cuando duran más de un año. Son más frecuentes en los niños y el 90% se dan generalmente en la cara, en la cabeza, en el párpado, hay tics en la comisura labial, después puede haber en el hombro, el cuello, en los brazos. Son muy, muy raros los tics en las piernas, pero también los hay. Los diagnósticos diferenciales. Hay que saber que el tics es una disfunción central de los cuerpos estriados, es fluctuante, es bilateral y desaparece con el sueño. Los espasmos, que son la compresión del nervio facial, son permanentes, son unilaterales, van aumentando en la medida que aumenta la compresión y también, por supuesto, se mantienen durante el sueño. Las distonías crónicas, sobre todo las distonías clónicas, no la distonía puede ser de tensión o puede ser clónica. Son más frecuentes las distonías en realidad en general en el cuello.
la famosa tortícolis, ¿no es cierto? Pero también hay ditonía de la cara, hay espasmos a veces del orbicular del párpado, pero queda tónico. Pero a veces también hay movimientos clónicos. No tienen impulso premonitorio, eso es lo que habíamos dicho, ni tienen la sensación de calma. Y por último, que ya vamos a ver, los paroxísticos, que son crisis tónico-clónicas muy focales de la epilepsia. Lo característico y clave es, tienen impulso premonitorio, son suprimibles voluntariamente y tienen el alivio post-tics. La epilepsia. La epilepsia, sacando la crisis de gran mal, cuando la epilepsia es focal o es parcial y comienza en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, puede tener movimientos anormales que se pueden confundir, como dijimos, con los tics u otro tipo de movimiento anormal. Pueden ser los automatismos del lóbulo temporal, que son chupeteo, manoseo, generalmente, sacan la lengua, manoseo exactamente, desvestirse, abrocharse o hacer que se están abrochando, si están con la sábana, comienzan a manosear la sábana. Los distónicos son las crisis oculocefalógiras, muy parecidas a las distonías agudas por neurolépticos. Las mioclónicas, la epilepsia mioclónica, son menos de un segundo una descarga, que puede ser en los brazos, con elevación de los hombros, a veces con caídas y a veces con pérdidas de conocimiento transitoria. Se llaman mioclonías de la juventud, aparecen generalmente en la mañana, con el mal dormir, con el consumo de alcohol. Y la hiperactividad motora de movimientos violentos que aparecen generalmente en las epilepsias del lóbulo frontal con una obnubilación de conciencia. Vamos a ver este caso después también. O sea, son movimientos de los brazos, movimientos iterativos, pero la característica de estos cuadros clínicos, más allá de los diagnósticos diferenciales, es lo que caracteriza a lo epileptomorfo, que es lo paroxismal, o sea, el comienzo y terminación brusca del episodio, básicamente. La asintomatía, o sea, que necesariamente cada cierto tiempo eso se repite. Y otra cosa que es muy característico es la fidelidad fotográfica. Los síntomas son siempre iguales, no varían nunca. Entonces, eso es el sello de lo epileptomorfo, ¿no? Y, bueno, el compromiso vigil, que puede estar o no estar. Los síntomas neurológicos funcionales. Esto es lo que cambió la historia desde Charcot a Freud. Claro, Charcot decía, esto es funcional. El sistema nervioso está funcionando mal. Y Freud decía, no, acá hay una estructura, una supraestructura que son el yo, el ello y los otros, y vosotros, que son los que están peleándose entre ellos. Pero lo cierto es que son genuinos. A estas se le llaman la gran simuladora. Y este concepto de la gran simuladora es difícil de entender porque uno supone que el paciente simula. Y estos no son simuladores. Es el síntoma que simula cualquier otra enfermedad. No es el enfermedad, es el síntoma quien simula cualquier cuadro neurológico. Es más frecuente en las mujeres alrededor de los 40 años. No que sea más frecuente, sino que hay un mayor predominio en las mujeres que en el hombre alrededor de los 40 años. Cuando se da en los niños o en los ancianos, el predominio es igual en el hombre y en la mujer. Es más frecuente en la mujer en los 40 años. Y las mujeres que tienen especialmente trastornos hormonales de la esfera sexual y cuando tienen también algún trastorno de ansiedad asociado a este cuadro. Y también parece que hay una hiperlaxitud de las articulaciones en estas mujeres proclive a tener estos síntomas funcionales. Están entre las 4, en la consulta neurológica son una de las 4 consultas más frecuentes. Bueno, hay 2 tipos de síntomas, los síntomas críticos o pseudoepilépticos, pero tienen alguna diferencia, entre ellos la voluntariedad respecto a evitar la mirada, cerrar los ojos o evitar la mirada. Si uno quiere abrir los párpados mientras tiene la crisis, hay una oposición voluntaria a no abrir los ojos. Los movimientos de cabeza son de lado a lado. También hay movimientos pélvicos, como si fuera de copulación. Las crisis son más prolongadas,
o temblor, y las convulsiones son fluctuantes y son alternas. Por ejemplo, puedo tener una convulsión clónica en un brazo y tónica en el otro brazo. Y lo característico es la consistencia, la variabilidad, la incongruencia, el inicio abrupto, lo reversible rápidamente, la combinación de síntomas que no corresponden a un cuadro neurológico. Puede tener un síntoma, por ejemplo, de una parálisis junto con una convulsión en otro brazo. Y por supuesto, las maniobras para certificar que no se hace por descarte son, por ejemplo, la distracción, que consiste que cuando el paciente está con una crisis, uno le pide, por ejemplo, que cuente de 99 para atrás, de 6 en 6, o los meses del año al revés. Y después la famosa signo de Hoover, que es cuando el paciente supone que, o sea, en realidad tiene una paresia o una parálisis en un miembro. Bueno, uno coloca la mano en decúbito, por ejemplo, en el miembro inferior, uno coloca la mano en el otro pie y le pide que levante el pie que está paralítico. Entonces, una persona que realmente tiene parálisis, el signo Hoover es positivo cuando uno ve que hace fuerza sobre el pie sobre nuestra mano. O sea, está tratando de levantar el pie. En cambio, las personas que tienen una parálisis funcional, no. Ese es el signo. Y la prueba de guacamole es un paciente que, por ejemplo, tiene temblor en un brazo y nosotros no sabemos si es un Parkinson o no. Bueno, le paramos el brazo con la mano, impedimos el movimiento y el temblor aparece en la otra mano. Ese es el síntoma de guacamole. Ah, la pucha. Simplemente esto lo dejo porque ya dijimos algo de la conversión y estas cosas. Simplemente vamos más rápido. Las catatonías. Las catatonías la describió Calvo y hay dos tipos. Voy a ir más rápido porque tengo poco tiempo. Hay dos tipos de catatonías. La catatonía aguda y las crónicas. Solamente tienen en común el nombre, nada más que el nombre. No tiene nada que ver una catatonía aguda con una crónica. La catatonía aguda es una reacción del cerebro frente a una injuria. El cerebro reacciona frente a una injuria de dos maneras. El SPREA, o sea, el síndrome psíquico de reacción exógena aguda, cuadro confusional, o catatonía. Entonces, uno puede tener una catatonía aguda psicógena, puede ser orgánica, enfermedad tóxica, metabólica, tumoral, puede ser neurológica. Cualquier causa puede provocar, bueno, las agudas, como le decía, tienen dos tipos de expresión nada más. O están excitadas o están inhibidas, no hay otra. O sea, el paciente agitado, excitado es un catatónico. Y la máxima expresión de la inhibición es el estupor, una catatonía estuporosa, con rigidez, por supuesto. Bueno, las causas de catatonía, las catatonías crónicas o sistemáticas. Las catatonías crónicas se llaman sistemáticas. Claeys la llamó sistemática porque corresponden a una alteración de un sistema. Hay tres sistemas que la vamos a ver siempre en cualquier patología, aún en el trastorno bipolar. El sistema del pensamiento, el sistema de los afectos y el sistema motor. Cuando afecta el sistema motor, son las catatonías. Y estos síntomas van a ser exactamente iguales a los síntomas neurológicos. Y tiene una correlación con los síntomas neurológicos. Lo vamos a tener de manera fluctuante, como en el caso, por ejemplo, de las iteraciones, junto al temblor. Lo vamos a tener desinhibidos, como en la corea. Y lo vamos a tener inhibido de las tres formas, como es en el estupor. Pero siempre lo opuesto habla de lo sistemático. Ahí vamos a ver entonces que la hipocinesia es bradicinesia para las miostáticos extrapiramidales, las iteraciones tienen su correlato con los tics y los temblores, las paracinesias tienen su correlato, por supuesto, con la coreliatetosis, la catalepsia con la rigidez, y lo que vamos a encontrar nosotros como signo es el signo de la rueda dentada o de Negri para la Parkinson y la flexibilidad seria en las catatonías. Son signos que uno tenemos que buscar. Simplemente para mostrar la clasificación de Leonard, allá en rojo son las esquizofrenias catatónicas sistemáticas. Hay 6, son 3 pares en más, 3 pares en menos.
Yo no voy a ponerme a describir cada una de ellas porque lo van a encontrar en cualquier libro de Leonard. Simplemente si le quieren sacar foto y va a ser más simple. El paciente con una procinesia, un paciente desinhibido frontalmente, quiere hacer todo, todo toca, todo agarra. Uno le pasa una mano a un paciente procinético y el paciente le va a pasar la mano y uno le dice, no me pases la mano, y el paciente no puede evitar pasarle la mano. Uno le toca la espalda y él va a girar, con solo ponerle el dedo en la espalda, el paciente va a seguir eso. Distinto al negativista. El negativista es exactamente lo contrario. Se va a poner en una posición extraña frente a nosotros, con la cabeza girada, el cuerpo girado hacia el otro lado, en un estado de mutismo. Habitualmente no es una personalidad o un paciente que esté enojado, negativista, porque no se levanta, se queda sentado en la silla, simplemente no lo, puede evitar oponerse a lo que nosotros le hacemos. La de respuesta rápida son pacientes con un aspecto autista, totalmente enajenados, metidos en sí mismo, y uno le pregunta y la respuesta es en cortocircuito. O sea, responden algo de manera tangencial. Y si uno le hace otra pregunta, de otra van a volver a repetir lo mismo que nos repitieron y siempre lo mismo. En la escatotonía hipofémica son pacientes muy alucinados, metidos en sí mismo, y que esos pacientes, la respuesta, lo mismo que la actividad motora, es extremadamente lenta. Las contestaciones son extremadamente lentas. Las más características son, y las más frecuentes de ver, son la payasesca o paracinética, donde aparecen alrededor del movimiento voluntario una cantidad de movimientos accesorios que suelen comenzar al principio de la enfermedad en la cara, a veces con una pequeña sacudida del hombro, algunos movimientos extraños que pasan desapercibidos, parecen tics, y después van, digamos, adquiriendo más intensidad y esos movimientos comienzan a reemplazar a los movimientos normales y entonces tienen un aspecto de payasesco. Todo movimiento tiene una cantidad de movimientos alrededor que parece que esta persona está actuando de payaso. Y las catatonías manierísticas o rígidas se llaman rígidas no porque tengan rigidez, sino el rostro, la expresividad, los movimientos expresivos y los movimientos instintivos están absolutamente abolidos y comienza a aparecer uno o dos movimientos que se perduran durante el tiempo y esos movimientos después ganan toda la vida de esa persona. Puede ser un lugar, puede ser una forma de sentarse, una forma de usar las cosas. Bueno, y por último, a veces participamos nosotros de los movimientos anormales de los pacientes. Y ahí tenemos entonces las disquinesias agudas, que es cuando comenzamos con un antipsicótico, especialmente atípico. Yo vi la primera disquinesia, lo vi en un niño cuando trabajaba con un neurocirujano. Yo estaba, la madre había venido muy angustiada con ¿cómo se llama? Metoclopramida, Reliberan. Le habían hecho una inyección de Reliberan y el chico aparentemente tenía una convulsión, porque una cosa muy dramática. Se le van los ojos para atrás, saca la lengua, tiene una torsión importante. Bueno, por supuesto que es absolutamente irreversible. La acaticia, ¿quién nosotros no nos pasó? Antes, cuando usábamos neurolépticos sedativos como la levopromacina sobre todo, y nosotros queríamos sedar a un paciente y resulta que nuestro paciente, en vez de tranquilizarse, caminaba más que antes y decía, yo estoy ansioso, no me puedo quedar quieto, y le aumentamos la levopromacina. Bueno, hoy lo tenemos con otros medicamentos más nuevos que desgraciadamente se limitan mucho el uso, por ejemplo, de la cariprazina o la aripiprazol, ¿no? El parkinsonismo, todos saben qué es, la disquinesia tardía. O sea, la disquinesia tardía se da cuando el paciente ya ha tomado durante mucho tiempo antipsicóticos. Hay que revisar a los pacientes siempre, aunque no tengan ningún síntoma, especialmente saca la lengua. Cuando comienzan a ver movimientos reptantes de la lengua, comenzar a pensar en otro neuroléptico. Y el síndrome neuroléptico maligno, que es, en definitiva, lo típico de una catatonía aguda por medicamentos grave.
pero la típica catatonía aguda inhibida sería el síndrome neuroléptico maligno. ¿Se puede? ¿Cómo funciona esto? Es un alma maligna. ¿Crees que puede ser eso? Ahí te quedas. Claro, es un alma maligna que quiere que yo sufra, que me duela. Como él pasó por eso, quiere, como él necesita que yo le perdone la cola. ¿Qué significa le perdone la cola? Y yo, eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé, doctor, porque yo no entiendo todavía qué es eso. ¿Y por qué te hace daño? Y ya le digo, doctor, porque él... Bueno, no importa ¿qué le llamó la atención de ese paciente? Sufrió mucho en su vida. Los movimientos oculares, el parpadeo. Estamos hablando entonces de síntomas soft. Es un alma maligna. Esto es una paciente que tiene una esquizofrenia paranoide hipocondríaca, una parafrenia hipocondríaca, no tiene nada que ver con un síntoma motor. No es una catatónica. Sin embargo, fíjense que esto es bastante común en las enfermedades. Es inespecífico, pero es un... Vamos con la otra, por favor. O yo... ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Por eso! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Se puede parar ahí? ¡Te odio! Bueno, esta es una paciente muy particular. Viene en la consulta de Reconquista con un diagnóstico. Ella comienza con 2 o 3 meses atrás, no, un poco más, un año atrás, con un cuadro psicótico agudo, brusco, polimorfo. Los familiares, el padre y la madre muy católicos, era tan importante el cuadro, tan polimorfo y tantos síntomas, que deciden hacerle ¿cómo es que se dice? Un exorcismo. Muy típico de estos cuadros. Le hacen un exorcismo, por supuesto que empeora. Tanto empeora que deciden internarla. La llevan a Rosario, la internan y la medican con clozapina y el cuadro remite rápidamente con clozapina. Y cuando viene al consultorio, esta chica viene absolutamente bien vestida, estaba trabajando con los padres, un diálogo muy cordial con ella, no recordaba lo que había pasado. Y los padres me preguntaban si el diagnóstico de esquizofrenia que le habían hecho era correcto. Entonces le dije que yo, para hacer el diagnóstico de esquizofrenia, obviamente que tenía que tener otros datos vinculados al devenir o qué ha pasado. Pero que a mí me parecía que era una psicosis cicloide. La psicosis cicloide, dice Leonard concretamente, dice la psicosis cicloide, de cual existen 3, curan totalmente después de cada fase. Si esto no fuera así, debería revisarse el diagnóstico. Entonces ahí dice 2 cosas importantes. Primero, que cura cada fase. Y segundo, que se repite. Pero el diagnóstico de psicosis cicloide es que se cura después de cada fase. Punto. Y resulta que me dicen los padres, está bien, usted me dice que es una psicosis cicloide, le explico, pero esto sigue apareciendo todos los días. Entonces yo me preguntaba qué era esto. Entonces le dije, por favor, no, mira ahora, mira, le digo, escucha, filmate. Entonces ella me manda esta filmación y me dice, todas las mañanas cuando yo me levanto, no puedo evitar hacer esto. Tengo que hacerlo. Fácil el diagnóstico, me falta una sola cosa para el diagnóstico. Eso. Gilles de la Tourette. Entonces, aparece un Gilles de la Tourette en un paciente que tuvo un cuadro psicótico, desencadenado o agravado, pues ya tenía síntomas con la clozapina. Entonces, le siguieron haciendo el diagnóstico de esquizofrenia con esto, que es un Gilles de la Tourette. No tiene nada que ver con lo otro. Otro paciente. Fácil, se conectó. Se desconectó.
Epilepsia. Epilepsia del lóbulo frontal. Fíjense en la mirada. Ahí está la descarga. Pero es del lóbulo frontal. No es una crisis clónica tónica. Es una descarga del sistema reticular ascendente. Sino es del lóbulo frontal. ¿Eh? ¿Qué? Pásame la otra, por favor. Pásame la otra. La misma paciente. Uno diría una epilepsia. ¿Qué falta para la epilepsia esto? Fidelidad fotográfica, ¿no es? Claro. ¿Qué es? Claro. Síndrome neurológico funcional. Vamos a otras, por favor. Fíjense los movimientos pélvicos. ¿Eh? ¿Ven o no? Movimientos pélvicos. Papi. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, tranquilo. Es una crisis, no epiléptica. Es una crisis neurológica funcional. Fíjese, agarra la mano. Tranquilízate, mi amor. Crisis convulsiva. Una mano. Tranqui, mi amor. No le sostenga, mamá. Vamos a la otra, por favor. Movimientos pélvicos. Crisis funcional. Vamos a la otra. Este es un paciente del hospital psiquiátrico que ahora lo van a ver. Fíjense la posición de las manos. Este era un paciente que se paraba en el hospital, en la puerta del hospital así. Pararon un cachito. Se paraba en la puerta del hospital haciendo esto y pegaba unos gritos. Y no me acuerdo quién vino, si Manjerte o una psiquiatra que estaba haciendo la residencia, vino y paró el auto, el taxi, o el taxi habrá sido en esa época, a bajar si el paciente estaba parado así, comenzó a los gritos y el taximetrista salió rajando de la... Bueno, seguimos. Fue una anécdota. Este es el mismo paciente. Fíjese el tiempo que ha pasado. Fíjese la posición de la mano. Fíjense lo que hace una catatonía. Fíjense lo que hace una catatonía. ¿Vamos? Ese paciente, ¿cuántos años habrán pasado? 30 años. Manierísticamente exactamente lo mismo. Esto es una catatonía manierista. ¿Eh? Y el que está atrás está tomando mate. Y ahí está. Entonces, la foto cuando era joven. Fíjense. ¿En qué terminó? La mano, el manierismo, exactamente. Inmutable. Vamos a la otra. Creo que hay algo. ¿Qué es eso? Claro, una equinesia tardía. Perfecto. Pues todavía nos falta encontrar uno. No creo que uno de nosotros lo tenga. Bueno, creo que estamos ahí. Justo, ¿eh?